Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Robert Ressler, Dentro del monstruo, un intento de comprender a los asesinos en serie. Espero que esta lectura les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, compartir la lectura y darle like. Y los invito a que me sigan en mi Instagram y me acompañen martes y jueves a unos en vivo que estoy haciendo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. El día de hoy vamos a leer el tema número 3 que se llama Un caso grave de error de identificación. En agosto de 1992, Yoshihiro Hattori, un joven de 16 años, llegaba a Estados Unidos procedente de Nagoya, Japón. Era un estudiante prometedor, el segundo de los 3 hijos de una familia culta de clase media. Su padre era ingeniero, su madre ama de casa y su abuelo materno agente de policía. Yoshi iba a pasar un año en Baton Rouge, Luisiana, en un programa de intercambio de estudiantes de secundaria, como tantos otros jóvenes japoneses. Su vida estaba repleta de imágenes de la cultura norteamericana, películas, televisión y música de rock. Había estudiado inglés en el instituto, pero sus conocimientos del idioma no eran los de un especialista, y esperaba mejorarlos durante sus estudios de un año en una escuela norteamericana. En Baton Rouge, Yoshi enseguida se hizo amigo de Webb Haymaker, su hermano de intercambio de 16 años. Webb era hijo de 2 profesores, Dick y Holly Haymaker, y vivía en los alrededores de la Universidad Estatal de Luisiana. La tarde del sábado 17 de octubre de 1992, Webb y Yoshi atravesaron la ciudad para dirigirse al distrito central de Baton Rouge, donde se había organizado una fiesta de Halloween para los estudiantes del programa de intercambio. Yoshi llevaba un disfraz muy llamativo, smoking blanco con camisa de volantes abierta, réplica del memorable atuendo que John Travolta lucía en la película Fiebre del sábado noche. Mientras que Webb iba vendado y llevaba un brazo en cabestrillo, como si fuera la víctima resucitada de un accidente. Quiso la mala suerte que intercambiasen el orden de los números al anotar la dirección de la casa particular donde se celebraba la fiesta, en East Brookside Drive, de manera que se presentaron inesperadamente en una casa que se encontraba a varios números del lugar al que se dirigían. La casa estaba decorada con motivos típicos de la festividad, y Yoshi y Webb no creían haberse equivocado de sitio. La casa a la que habían llegado por error pertenecía a Rodney y Bonnie Pierce, una pareja que rondaba los 30. Los dos habían estado casados anteriormente y compartían la vivienda con 3 niños procedentes de sus otros matrimonios. Rodney, que se definía a sí mismo como un chico de campo, había nacido y crecido en una granja de Zachary, Luisiana, y por aquel entonces trabajaba en una tienda de comestibles cortando carne y ayudando al encargado. Bonnie, 2 años menor, trabajaba ocasionalmente limpiando casas. Cerca de las 8, el elegante Yoshi tocó el timbre de la casa de los Pierce. Al oírlo, Bonnie Pierce se acercó a la puerta del garage, miró al exterior y al ver a 2 desconocidos retrocedió y cerró de un portazo. Una vez dentro, gritó a su marido que fuera por la pistola. Rodney se dirigió al armario donde guardaba un revólver Magnum 44. Lo cogió y se encaminó hacia la puerta del garage. En aquel momento Yoshi y Webb estaban ya cerca de la calzada. Al oír la puerta que se abría, se dieron la vuelta. Yoshi, con una cámara en la mano, se dirigió rápidamente hacia la puerta donde estaba Rodney y dijo: «He venido a la fiesta». Haymaker le gritó que se detuviera, pero Yoshi no le hizo caso. Pierce, que llevaba el revólver a un lado en un lugar difícilmente visible, giró entonces al joven que se le acercaba. «¡Freeze!». Yoshi desconoció la expresión y no se detuvo. Se encontraba junto al parachoques trasero del Toyota de los Pierce y siguió avanzando. Rodney levantó el revólver a la altura del hombro y disparó. Yoshi estaba en aquel momento a poco más de 1 metro. La bala le atravesó el tórax, causándole una herida mortal. La policía local se llevó inmediatamente a Pierce, pero enseguida le dejó en libertad. Las autoridades opinaron que no se había cometido un crimen, a pesar de que el joven Hattori estaba muerto, y de que Pierce había admitido haber disparado la bala que lo había matado. Según ellos, Pierce estaba en su derecho de disparar contra el intruso. Otras autoridades más lúcidas llevaron el caso directamente a un jurado de acusación. Cuando los Pierce y las otras personas implicadas declararon ante el jurado, se despertó un efímero interés por el caso en la mayor parte de los periódicos metropolitanos de Estados Unidos, pero este interés se atenuó
al cabo de 1 o 2 días, porque en este país las muertes causadas por armas de fuego dejan de ser noticia muy pronto. Todos los años se producen unos 25,000 homicidios en Estados Unidos y aproximadamente en la mitad de ellos se utilizan pistolas. A esto hay que añadir la considerable cantidad de suicidios y accidentes también causados por las armas de fuego. La noticia de la muerte del joven Hattori, sin embargo, desencadenó una gran alarma en Japón, donde son ilegales las armas de todo tipo y donde el año anterior solo 74 personas habían muerto víctimas de un disparo, 77 de ellas relacionadas con el crimen organizado. Los programas informativos de la noche ocuparon el espacio de otras noticias con una clase de inglés, en las que se explicaba que en lenguaje de la calle la palabra freeze puede utilizarse con el significado de no te muevas o disparo. Los periódicos y los servicios electrónicos de información rememoraron incidentes recientes en los que habían sido víctimas de estudiantes de intercambio o turistas japoneses que se encontraban en Estados Unidos. Una joven estudiante de 16 años había muerto apuñalada en Fremont, California, y a un grupo de estudiantes les habían atracado a mediodía en un parque público de Denver, Colorado. La violencia callejera era tan escasa en Japón que ni siquiera había una palabra que designara propiamente la acción de atracar. El analista de los informativos de la Asahi Televisión, Takashi Wada, hizo el siguiente comentario. América, qué país, ni siquiera es seguro pasear por la calle. Allí se vive siempre con el miedo en el cuerpo. Y el presentador de la TBC Network, Tetsuya Chikushi, señaló una razón implícita del asesinato. En América esto le llaman libertad. El lobby de las armas de fuego dice que poseer armas es una cuestión de libertad. En mi opinión, es la peor enfermedad que sufre América. Armas de fuego por todas partes. Es como un cáncer. El caso Hattori se convirtió en un foco de atención permanente en todo Japón. Era una atrocidad que un joven estudiante inocente que iba a una fiesta hubiera muerto a manos de un norteamericano con una pistola. El incidente parecía condensar todo lo que los japoneses consideraban malo y equivocado de Estados Unidos. A sus ojos los norteamericanos eran un pueblo violento y, por si fuera poco, esta inclinación natural a la violencia explotaba demasiado a menudo por culpa de más de 200 millones de armas de fuego en manos de particulares. El asesinato parecía a la vez demostrar el terrible poder del cine norteamericano, obsesionado por las respuestas violentas. Por otro lado, y nuevamente a su modo de ver, los asesinatos parecían una expresión de recelo, por no decir de odio, de los norteamericanos hacia los extranjeros, especialmente hacia los japoneses, que fueron enemigos suyos en la Segunda Guerra Mundial. Mientras en Florida, unos jóvenes negros asesinaban a turistas alemanes y británicos, al parecer por el simple placer de matar. En otra ciudad del sur, un norteamericano con el gatillo fácil se llevaba por delante a un adolescente japonés, de lo más brillante que había tenido la osadía de querer pasar un año en Estados Unidos. Los agentes que acudieron al lugar de los hechos interrogaron a los Pairs, pero el departamento de policía del municipio de East Baton Rouge no arrestó a Rodney, por lo menos no en aquel momento, y no lo hizo hasta que la presión ejercida por Yasuhiro Hamada, cónsul general japonés en Nueva Orleans, y por Edwin Edwards, gobernador de Luisiana, obligó al fiscal del distrito local a presentar cargos contra él por homicidio voluntario. 7 meses más tarde, en mayo de 1993, se inició el proceso judicial contra Rodney Pairs. En la recusación perentoria para la constitución de los miembros del jurado, el abogado defensor de Pairs, Lewis Oglesby, logró excluir a todos aquellos que no creían en el derecho de tener armas de fuego en casa, con lo que se aseguró un jurado que defendía tal prerrogativa y del que se podía esperar una reacción de simpatía hacia el acusado por haber esgrimido la pistola. Oglesby calificó a Pairs de propietario normal de una casa, un hombre corriente al que le gustaba ponerse azúcar en los cereales, buen mecánico, padre y marido cariñoso, que lloró desconsoladamente después del disparo. Intentó en cambio dar un aire amenazador a la descripción del aspecto y los movimientos de Hattori de aquella noche. Todos los que le conocían, aseguró Oglesby, decían que Yoshi tenía una forma de andar agresiva, cinética, inquieta, amenazadora. Se le acercaba a uno con toda rapidez. El aspecto de Hattori asustó a los Pairs, dijo Oglesby, y el hombre apretó el gatillo porque se sintieron amenazados. El fiscal del distrito de East Baton Rouge, Doug Moreau, argumentó que Pairs había obrado mal yendo al dormitorio a buscar la pistola.
sin que en ningún momento preguntase ¿qué ocurre? ¿Quién hay ahí afuera? ¿Qué quieres que haga? Según Moreau, esta reacción invalidaba la defensa de Peirce de haber hecho uso de una fuerza razonable para proteger su casa, pues éste en ningún momento se había parado a pensar cuál era la auténtica dimensión del problema antes de disparar deliberadamente a un humano. Los expertos comentaron que durante el juicio el juez Michael Irwin dio pocas directrices al jurado acerca de en qué consistía legalmente una idea razonable, de la necesidad de recurrir a la fuerza, con resultado de muerte en el caso de Peirce como medida de protección de su casa y de su familia. Como era de esperar, el resultado fue que se permitió a los miembros del jurado que decidieran por sí solos si el uso de la fuerza estaba justificado en aquellas circunstancias. Su veredicto demostró que así lo creían. Tras una semana de testimonios y discusiones, el jurado debía tomar una decisión. Los 12 miembros que lo integraban deliberaron durante 3 horas y emitieron un veredicto de no culpable. Algunos periódicos metropolitanos norteamericanos trataron con desdén la decisión del jurado y atacaron a Lewis Oglesby por haber defendido convincentemente que Peirce tenía el derecho de abrir la puerta empuñando una pistola. Según el decálogo de Oglesby, a cualquier persona, desde un sacerdote hasta una niña exploradora, le pueden pegar un tiro por llamar a una puerta, sentenció el New York Times. El sentimiento de rabia y de ultraje de los japoneses que fue palpable tras el asesinato del joven Hattori alcanzó su punto culminante después del juicio penal y la absolución de Peirce. A ojos de la población, la decisión del jurado de declararlo no culpable demostraba que los norteamericanos odiaban a todos los japoneses, que sentían gran pasión por las armas de fuego y que dispararían contra ellos, incluso en circunstancias en que el uso de aquellas fueran claramente improcedente. Y por si fuera poco, el sistema judicial de Estados Unidos no imputaría a nadie la responsabilidad penal por la muerte a tiros de un muchacho. Estados Unidos no parecía haber progresado nada en los últimos 100 años, desde que los pistoleros se tomaban la justicia por su mano en las poblaciones vaqueras del oeste. Era fácil llegar a la conclusión de que a los norteamericanos no les interesaba la auténtica justicia, solo querían proteger su estilo de vida violento. Los japoneses se quedaron atónitos al ver que algunos ciudadanos de Estados Unidos consideraban que Rodney Peirce era un héroe que había logrado defender su vida y su propiedad con la fiel Magnum 44, la pistola preferida de aquel héroe norteamericano, aquel policía extremadamente violento conocido como Harry el Sucio. En junio de 1993, el gobierno japonés publicó un nuevo libro de modismos para los estudiantes y turistas que pensaran visitar Estados Unidos. Encabezando la lista figuraba la palabra freeze. El presidente Bill Clinton se puso en contacto telefónico con la familia Hattori y expresó sus condolencias a la vez que su tristeza por el fallo del juicio penal. El matrimonio Hattori quiso saber si les recibiría en la Casa Blanca y el presidente aceptó. En noviembre de 1993, los Hattori visitaron el Palacio Presidencial y, además de enseñar al presidente fotografías de Yoshi, le presentaron un documento favorable al control de armas de fuego firmado por 1.650.000 personas. Esta petición, según se sabría más tarde, fue muy útil para el proyecto de ley Brady-Bill, que exige un periodo de espera y la verificación de antecedentes antes de la adquisición de una pistola. El matrimonio Hattori también fundó una institución benéfica llamada Fundación Yoshi, a la que contribuyó con $95,000 de su propio bolsillo. Su objetivo era llevar jóvenes norteamericanos a Japón para que conociesen una sociedad pacífica sin armas de fuego. A raíz del juicio penal, por otra parte, los Hattori se convencieron de que podían y debían intentar que Peirce fuera declarado responsable de alguna manera y presentaron una demanda civil contra él por la muerte por negligencia de su hijo. Llegado a este punto, Charles Moore, el abogado que iba a representar a los Hattori en el caso civil, se puso en contacto conmigo para que le ayudara en su trabajo. Permítanme que haga una parte para afirmar categórica e inequivocadamente que este caso, como todos aquellos en los que he participado después de dejar el FBI, no solicité que me lo asignasen. Algunos antiguos colegas míos del FBI han hecho circular el rumor de que he ido en busca de trabajos de testigo experto. No es así. Jamás he necesitado solicitar tales asignaciones. Mi reputación profesional me ha traído algunos casos y mis intervenciones en ellos se han dado a conocer a su vez en la comunidad legal, por lo que a menudo me llama un nuevo cliente, porque un abogado defensor o un fiscal para quien he trabajado anteriormente le ha recomendado mis servicios.
Cuando Charles Moore acudió a mí, solo había oído hablar del caso Hattori por las noticias de la prensa, antes de conocer los detalles. Creía que podía tratarse de un accidente o de un homicidio justificado. Moore me explicó que el caso era mucho más complicado y accedí a examinar los hechos con otro investigador, Bob Taubert, experto en táctica y armas de fuego, que acababa de jubilarse tras una larga carrera en el FBI. Taubert se dedicaría a los aspectos físicos del caso, arma utilizada, posición del cuerpo, y yo lo estudiaría desde el punto de vista psicológico. En Estados Unidos existen notables diferencias entre los juicios penales y los civiles. En el caso civil, la cuestión básica sería la misma que en el caso de homicidio involuntario. Si Rodney Pierce había actuado razonablemente cuando recurrió a la fuerza con resultado de muerte contra Yoshi Hattori. En el juicio penal, sin embargo, el peso de la prueba recaía sobre el fiscal, que debía demostrar que Pierce era culpable más allá de toda duda razonable. En el caso civil, los demandantes, la familia Hattori, no tenían que demostrar la culpabilidad de Pierce más allá de toda duda razonable, sino que la preponderancia de las pruebas indicaba que éste era responsable de muerte por negligencia y que por consiguiente se le podía considerar responsable de sus actos. La ley clave en este juicio civil mencionaba el uso seguro de las armas de fuego. Tradicionalmente, Luisiana reconocía cualquier arma de fuego como un instrumento peligroso que requería de la persona que la manejara la obligación de proceder con extrema cautela. Según la ley, si una persona dispara intencionadamente a otra, esta persona es culpable de agresión y a menos que el disparo esté justificado por alguna razón es responsable de los daños y perjuicios. Por otro lado, si el acusado considera que el disparo estaba justificado, tiene que demostrarlo, exactamente lo opuesto al juicio penal, donde son la acusación o la parte demandante quienes tienen que demostrar que el acusado obró ilegalmente. Pierce podía alegar defensa propia justificadamente si creía hallarse en peligro inminente de perder la vida o sufrir daño físico importante, y que tenía que matar para evitar el daño, pero para probarlo tenía que demostrar que lo habían incitado a reaccionar por algo que la víctima hubiera dicho o hecho. Esta incitación debía estar fundada en hechos que probablemente inducirían a emociones similares en hombres de prudencia razonable. Se diría que la situación era favorable a los Hattori, pero la verdad es que los tribunales de Luisiana que habían juzgado casos similares habían decretado que cuando un hombre se encuentra donde tiene el derecho de estar y está haciendo lo que tiene el derecho de hacer y repentinamente es atacado por unos asaltantes que él cree que pueden causarle daño, está justificado que se defienda con un arma que pueda causar la muerte a los asaltantes. Muchas veces en un juicio civil o penal parece que la situación está igualada en ambas partes y que el resultado es cuestión de elegir entre dos explicaciones convincentes por igual. Sin embargo, no es así en absoluto. Se trata de una impresión errónea, determinada porque las pruebas no han sido críticamente examinadas. A Taubert y a mí nos correspondía hacer este examen de una manera considerablemente más crítica y experta. Creo que como lo habían hecho la policía y la fiscalía del distrito en el juicio penal. Cuando examinamos los documentos y las pruebas de este modo, descubrimos datos que nos llevaron a un análisis de los hechos muy distinto acerca de lo ocurrido la noche del 17 de octubre de 1992. Aunque parezca que empiezo la casa por el tejado, permítanme que exponga la conclusión que sacamos. La muerte de Yoshi Hattori fue irracional e injustificada, consecuencia de una actuación negligente por parte del matrimonio Pierce. Y ahora pueden acompañarnos a desandar el camino indagatorio que emprendimos para llegar a esta conclusión. La documentación del caso incluía las afirmaciones a veces contradictorias, las declaraciones a la policía y el testimonio judicial de Rodney y Bonnie Pierce. Digo contradictorias, porque en muchos casos las versiones de un mismo recuerdo diferían radicalmente entre sí. Por ejemplo, en cierto momento Rodney Pierce afirmó que en los 2 años previos al sujeto no había disparado ninguna vez con la Magnum 44. En otra ocasión que lo había utilizado más de 200 veces. Citaré otro ejemplo. En cierto momento los Pierce dijeron que aquella noche no esperaban visitas, pero en una declaración posterior aseguraron que aguardaban a un posible comprador de la casa. Encontramos 5 acciones de los Pierce que se podían considerar claramente no razonables. Bonnie Pierce es la clave de buena parte de lo que ocurrió aquella noche. El primer acto no razonable fue su reacción exagerada frente a los movimientos pacíficos de Hattori y Haymaker. Bonnie Pierce creyó y proyectó en su marido
el miedo ante lo que ella percibió como una situación extraordinariamente tensa y confusa. Si cuando los dos desconocidos se acercaron a la puerta, ella hubiera reaccionado con propiedad y de un modo más o menos sereno, la confrontación se podría haber evitado. Sin embargo, se quedó petrificada de terror y gritó a Rodney que fuera a buscar la pistola. Al ser interrogada por el motivo de su reacción, declaró que era porque vemos los programas de televisión y vemos lo que le ocurre a la gente, aunque inmediatamente añadió, siempre había dicho que llamaría a la policía, eso es lo primero que pensaba hacer, pero me encontré con esto de repente y estaba medio muerta de miedo. Reaccioné automáticamente. Sin embargo, fue incapaz de explicar qué vio en Hattori que la llevara a estar medio muerta de miedo. ¿Acaso lo que inquietó y aterró tanto a Bonnie Pierce fue el hecho de que Yoshi fuera asiático? A la casa de los Pierce habían llamado a otros desconocidos antes, por una avería en el coche, por ejemplo, y la familia siempre les había atendido con calma y les había facilitado la dirección o la ayuda requerida. En realidad, Bonnie Pierce dijo posteriormente que su primer pensamiento al ver a Webb Haymaker vendado fue que tal vez se había dado un topetazo. En el juicio testificó que en un principio abrió la puerta para ver si Haymaker necesitaba auxilio. La reacción de la pareja no se debió, pues, a un miedo generalizado a los desconocidos. El nerviosismo exagerado de su actitud podría haber sido similar de haber sido Yoshi un afroamericano, aunque es posible que no, ya que siendo blancos sureños habían vivido y trabajado toda la vida al lado de negros y estaban familiarizados con ellos. Unos meses antes, como recordaría Bonnie, posteriormente, un hombre negro había llamado a su puerta bien entrada la noche en busca de gasolina, y en aquella ocasión ella habló con el desconocido. En cualquier caso, los Page no estaban familiarizados personalmente con nadie procedente de Japón ni de otro país asiático, y bien podían tener un prejuicio importante contra ellos, tal vez por la reciente afluencia de vietnamitas a Luisiana para trabajar en la industria de la pesca del camarón. Tampoco fue razonable que Bonnie y Rodney no intercambiasen pareceres sobre la necesidad de sacar un revólver para resolver la situación. De nuevo, la reacción fue muy exagerada porque no había indicios de que los desconocidos llevaran armas o representasen una amenaza. En casa de los Pierce había por lo menos media docena de armas de fuego. El hecho de que eligiera el revólver fue irracional, porque una escopeta de calibre 12 también tenía una a mano, habría sido más visible para el potencial atacante y por consiguiente más disuasoria. Lo que hizo Rodney Pierce fue armarse como si fuera Harry el sucio, empleando una fuerza excesiva e inapropiada. No era esa la pistola que normalmente utilizaría un vecino para defender y proteger su casa y su familia. Y no solo eso, puesto que el revólver estaba ya cargado, nadie dedicó tiempo a pensar. No hizo falta que cogiera las balas y las metiera dentro. Si hubiera tenido que hacerlo, yo habría tenido que esperar unos minutos, pero Rodney bajó el estuche, lo abrió y sacó el revólver tan deprisa que no me dio tiempo a ponerme a su lado a mirar lo que hacía. Recordaría Bonnie más tarde. La falta de tiempo para reflexionar intensificó la sensación de premura que desembocaría en una reacción inapropiada de uso de la fuerza. En tercer lugar, no era razonable que la pareja no optase por otro método de protección. Si la situación les parecía extremadamente amenazadora, el mejor camino habría sido quedarse en el reducto seguro de la casa cerrada con llave y llamar a la policía. La reacción instintiva de la gente cuando se siente en peligro suele ser retirarse al dormitorio, apagar la luz y cerrar con llave, pedir ayuda por teléfono y no salir hasta que ésta llega. Pierce y su esposa eran perfectamente capaces de hacer algo así. En una declaración, Bonnie Pierce dijo, la verdad es que siempre había pensado que si alguna vez irrumpía alguien en casa, me iría al dormitorio de atrás, que es el lugar más alejado de la puerta de entrada, cogería el teléfono y llamaría a la policía. En efecto, la noche del suceso, Bonnie se encerró con los niños en el dormitorio de atrás para protegerse, y recuerda bien que en cierto momento se encontraron todos allí, es decir, ella, Rodney y los niños. Sin embargo, no se quedó ni tampoco insistió a Rodney para que lo hiciera, sino que regresó a la parte delantera con su marido y se enfrentó a Hattori y Haymaker. Cuando descartó la idea de llamar a la policía y tomar el asunto en sus manos, el matrimonio Pierce actuó una vez más de una manera nada razonable. En cuarto lugar, no fue razonable que, en lugar de permanecer a la defensiva dentro de la casa, salieran armados con una pistola y agravasen el conflicto.
era perfectamente factible evitar la amenaza, y sin embargo decidieron hacerle frente. Con su manera de manipular el revólver Magnum 44, Rodney agravó más aún la situación. Tiró el martillo hacia atrás para poner el arma en simple acción, sin seguro, y mantuvo el dedo en el gatillo. Este paso era peligroso porque la presión de 10 kilos necesaria para disparar quedaba reducida a 2 kilos y aumentaba sobremanera el número de probabilidades de que en un acto reflejo se produjera un disparo. Si Pierce hubiera dejado el arma sin amartillar en doble acción, la podría haber utilizado para desafiar la amenaza que percibía, pero habría necesitado un tiempo adicional para manipularla, y este tiempo le habría permitido reflexionar si era conveniente disparar. Pierce, sin embargo, era relativamente negligente con las armas de fuego. Dejaba el revólver cargado en un armario y había otras pistolas repartidas por la casa. En nuestra opinión, esas armas de fuego estaban señaladas para causar un desastre, y el desastre se produjo cuando Pierce mató de un disparo a Hattori. En quinto lugar, Pierce obró de una forma no razonable disparando tan deprisa. Tanto Bonnie como Rodney declararon que Hattori se acercaba a toda velocidad y con paso implacable, y que por esa razón Rodney se había visto obligado a reaccionar en 3 segundos o incluso menos. Esta afirmación, sin embargo, se contradice con la posición de Yoshi al caer y con las numerosas descripciones de su apariencia mientras se acercaba al garage, según las cuales el muchacho se reía y sonreía con la mano extendida y apartada del cuerpo. El cadáver estaba de espaldas. De haberse aproximado a Pierce precipitadamente, el impulso lo habría hecho caer hacia adelante y, por consiguiente, lo habrían encontrado boca abajo. Pierce discutió este razonamiento argumentando que la Magnum 44 tenía potencia suficiente para abatir un ciervo, pero un manual estándar de armas de fuego indica que el impacto de la bala de una Magnum 44 es menor que 1/20 de la velocidad de un hombre andando y aproximadamente 1/100 de la velocidad de un hombre corriendo. Y llega a la conclusión de que estas balas no tienen potencia para derribar, en el sentido de volcar físicamente un objeto. En realidad, la Magnum 44 era para los Pierce lo que yo llamo un arma de fantasía, un arma de película. Solo Harry Callahan el Sucio, el personaje que encarnó Clint Eastwood, ha podido definirla como el arma de fuego más potente que jamás ha conocido el hombre. Es cierto que es un arma grande, pero no es capaz de derribar un ciervo. Aún así, como arma defensiva de uso doméstico, es excesivamente destructiva. El nivel inmediatamente superior sería un lanzagranadas. Se adquieren estas armas defensivas para uso doméstico por una obsesión por la propia masculinidad, ya que se cree que la posesión de un arma potente implica ser más macho. La personalidad de Pierce, unida a un arma de tal calibre, no podía por menos que desembocar en el desastre. Probablemente el sentido de la virilidad malentendida de Pierce y su tendencia a la fantasía estaban detrás del "freeze" que le gritó a Hattori. Los policías de verdad no utilizan esta expresión, solo lo hacen los de las películas. Nuestra interpretación de lo que ocurrió durante el incidente es que Yoshi se acercó a Pierce más despacio de lo que declaró el matrimonio, que su actitud no era agresiva y que no representaba amenaza alguna para ellos. Por consiguiente, el uso de la fuerza mortal contra Yoshi no fue razonable ni justificado. No fue tampoco razonable porque Pierce podía haber disparado un tiro para advertir a Yoshi o para derribarlo en lugar de matarlo. Pierce manejaba armas de fuego desde los 12 años y dedicaba una buena parte de tiempo libre a cazar, de modo que presumiblemente conocía mejor que la mayoría de la gente cómo debía apuntar para obtener el efecto deseado. Por otro lado, puede afirmarse casi con total seguridad que sabía lo que hacía cuando apuntó al tórax, porque con anterioridad había enseñado a su mujer a manejar armas pequeñas y había hecho hincapié en que para detener a un agresor había que apuntar al centro del cuerpo y no a las extremidades. No hay que olvidar que en aquel momento Pierce tenía otras opciones además de disparar. Su estatura y fuerza eran superiores. Medía casi 1,90 m y pesaba 80 kilos, mientras que Yoshi medía 1,70 m y pesaba 60 kilos, y con anterioridad había superado sin dificultad algunas situaciones violentas. Había desarmado a hombres de constitución similar a la suya, que le habían atacado con botellas rotas y cuchillos. Por consiguiente,
habría podido dominar físicamente a Hattori sin necesidad de recurrir a la fuerza de las armas, o habría podido cerrar la puerta del garage cuando Hattori se aproximaba. El hecho de que no considerase estas opciones fue lo que nos impulsó a calificar su comportamiento de negligente e irracional. Peir, sin embargo, era un enamorado de las armas y le entusiasmaba amenazar a la gente, a menudo con una pistola. Una vez se acercó un perro a su casa y lo mató de un tiro. En otra ocasión, profirió amenazas contra el ex marido de Bonnie. Haciendo uso de la pistola, Peir decidió responder a una situación que le desconcertaba con un nivel injustificado de fuerza. En mis clases a los miembros de la policía militar insistí a menudo en que ante una situación de peligro siempre hay que adoptar, en principio, un nivel de fuerza adecuado a la situación. El nivel inferior es, por supuesto, verbal. Peirce falló en este nivel porque su acto comunicativo no se dirigía a resolver pacíficamente la situación, sino que aumentó el grado de peligro cuando lo que dijo no fue comprendido. El siguiente nivel es el uso de la fuerza física, como se ha demostrado anteriormente. Peirce podía haber dominado a Hattori mucho menos corpulento, pero ni siquiera lo intentó. El tercer nivel para los agentes de policía es el uso de la porra o cualquier otro objeto que no sea un arma mortífera. Peirce habría podido reforzar su superioridad física con un rastrillo del garage, una linterna grande o cualquier otro utensilio no letal, pero no lo hizo. Saltó directamente del primer nivel, el verbal, al cuarto, el recurso a una pistola para detener a Hattori. Sin embargo, incluso en este nivel obró mal, porque como solía recalcar yo en mis clases, la regla sin excepción es que jamás se debe disparar un arma para defender una propiedad. Si un sospechoso roba una cartera y sale corriendo, no se le abate de un disparo, sino que se le persigue, y si se le pierde la pista, mala suerte, porque su delito no justifica una herida por arma de fuego. Dejarle escapar, es cierto, no es lo que hacen los policías en las películas o en la televisión, pero eso es lo que ocurre en la mayoría de los enfrentamientos con la policía del mundo real. La regla es que un agente solo puede disparar un arma para proteger su vida o la vida de otros que estén en peligro. En este caso, Peirce disparó a pesar de que no había ningún indicio de que su vida o la de su familia corriera peligro inmediato, ni siquiera inminente. Al leer los informes policiales y la transcripción del primer juicio, también descubrimos que en aquel desafortunado incidente había intervenido un factor muy común en el cumplimiento de la ley. La respuesta de la policía en el momento del suceso había sido muy cuestionable. Los agentes que acudieron al lugar de los hechos actuaron impulsivamente y se dejaron influir poderosamente por la versión que ofrecieron los Peirce de los acontecimientos. Trataron el caso como si fuera un homicidio justificado y se equivocaron al no hacer lo que precisamente era su deber, es decir, tratar el caso como un posible homicidio criminal. Cuando la policía llega al lugar de los hechos, su primera obligación es proteger el lugar mismo, no emitir juicios. Su deber es acordonar la zona, no tocar nada, no permitir que nadie ponga orden y esperar hasta que se presenten los investigadores. Cuando estos llegan, y no olvido que cuando se trata de un departamento de policía pequeño, la investigación puede recaer en los mismos agentes que se presentan en el lugar de los hechos. Deben tomar declaración, recoger el arma y tomar medidas de protección para balística, además de todos los pasos necesarios para el oportuno entendimiento de los hechos. Si los agentes que acudieron a la llamada en el caso Hattori hubieran seguido estos pasos, el arma se habría presentado como prueba y Peirce habría sido sometido a investigación. Esta actuación podría haber dado lugar a varios procedimientos, como por ejemplo el examen de los rastros de pólvora en Peirce o la indagación de por qué se encontró el cadáver de Hattori tendido de espaldas y no boca abajo. El juicio civil se celebró en otoño de 1994 ante el juez del distrito del estado, Bill Brown, y no ante un jurado. Ni a mi colega ni a mí nos llamaron a testificar, pero el abogado Moore presentó argumentos basados en nuestro trabajo. En mi opinión, la eficacia de estos, junto con la buena defensa del letrado, se reflejó en el desenlace del caso y en los comentarios del juez. El 15 de septiembre de 1994, el juez Brown dictó sentencia. No había necesidad alguna de recurrir a un arma peligrosa. Dictaminó ante una sala de justicia repleta. No existía la menor justificación para matar en defensa propia o de la familia. Una persona razonable, añadió el juez, si su mujer le decía que había un desconocido afuera de la casa, le habría preguntado ¿por qué dices que coja la pistola?
¿qué has visto? Pero Rodney no lo había hecho, declaró el juez. No había actuado con el extraordinario cuidado que la ley exige para el uso de armas de fuego personales y, por consiguiente, era responsable de la muerte de Yoshi. El juez estableció con toda claridad que ni Yoshihiro Hattori ni la familia que lo acogía, los Haymaker, habían sido en ningún caso responsables de la muerte del muchacho, por lo que toda la culpa recaía en los Peirce, por mucho que estos hubieran sido absueltos por un tribunal de justicia. El juez Brown ordenó a los Peirce el pago de la cantidad máxima permitida por la ley estatal, $85,000 por daño y sufrimiento de Yoshi, $275,000 para cada uno de sus progenitores por muerte, por negligencia, y $18,000 para cubrir los gastos del funeral, en total $653,000. El señor y la señora Hattori declararon a la prensa a través de un intérprete que tenían intención de donar todo el dinero a una fundación que constituirían a nombre de su hijo y que tendría como objetivo promover el entendimiento entre los pueblos de Estados Unidos y Japón. Masaichi Hattori expresó su deseo de que en el futuro dejase de ser necesaria la celebración de un juicio similar. Aunque la sentencia nos ha sido favorable, jamás podré llenar el vacío que hay en mi corazón, manifestó Mieko Hattori. Al mismo tiempo rogó a los norteamericanos que redujeran en todo lo posible el número de armas de fuego. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro de Robert Ressler, Dentro del monstruo. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.